Desde los inicios de la civilización, la velocidad de la comunicación había sido una de las grandes limitaciones del ser humano. Durante miles de años, los mensajes viajaron en la memoria de los mensajeros, en papiros transportados en caravanas, en cartas llevadas a lomos de caballos o en señales de humo que se desvanecían con el viento. La distancia significaba tiempo, y la información solo podía viajar tan rápido como el medio físico que la transportaba. Incluso con la invención de la imprenta, la información seguía dependiendo del transporte. Se podían imprimir cientos de copias de un libro o de un panfleto en pocas horas, pero si había que enviarlo a otra ciudad, había que montarlo en una carreta, en un barco o en un tren, y esperar días, semanas o incluso meses para que llegara a su destino. Las noticias de una guerra podían tardar meses en cruzar un océano. La declaración de independencia de una nación podía llegar cuando ya habían cambiado los gobiernos. El mundo aún vivía en la tiranía de la distancia. Pero en el siglo XIX, una idea comenzó a tomar forma en la mente de científicos, inventores y soñadores. ¿Sería posible enviar información sin depender de un mensajero, sin caballos, sin barcos, sin tinta ni papel? ¿Se podría transmitir un mensaje al instante, a través de las vastas distancias del mundo? La respuesta estaba en la electricidad. El telégrafo fue la primera gran revolución en la historia de la comunicación instantánea. Por primera vez, un mensaje podía viajar a la velocidad de un relámpago. Palabras transformadas en impulsos eléctricos recorrían cables tendidos sobre postes de madera, cruzaban montañas, ríos y llanuras, y más adelante, hasta los océanos mismos. Era un cambio tan radical como lo había sido la escritura en la antigüedad o la imprenta en el Renacimiento. Y detrás de este invento, estaba un hombre que jamás imaginó que revolucionaría el mundo: Samuel Morse. Samuel Finley Breese Morse nació en la ciudad de Charlestown, en el estado de Massachusetts, el día 27 de abril del año 1791. Su infancia no estuvo marcada por la ciencia ni por la ingeniería, sino por el arte. Desde joven, Morse demostró un talento excepcional para la pintura. Su educación lo llevó a la Universidad de Yale, donde estudió filosofía moral y matemática, pero su pasión estaba en los pinceles, no en las ecuaciones. Tras graduarse, viajó a Europa para perfeccionar su técnica y, durante años, se dedicó a pintar retratos y escenas históricas. Durante mucho tiempo, Morse fue un hombre completamente ajeno a la electricidad y la tecnología. Era un pintor exitoso, respetado en los círculos artísticos de su época, pero su destino cambiaría de forma trágica en el año 1825. Mientras trabajaba en un retrato en la ciudad de Washington, D.C., recibió una carta informándole que su esposa había caído gravemente enferma en la ciudad de New Haven, en Connecticut. Desesperado, Morse intentó regresar lo más rápido posible, pero el viaje le tomó varios días. Cuando llegó a casa, su esposa ya había fallecido y había sido enterrada. No había podido despedirse, no había podido verla en sus últimos momentos. Morse quedó destrozado. Pero más allá del dolor personal, la tragedia dejó en él una obsesión: la necesidad de acelerar la comunicación. Si hubiera sabido antes de la enfermedad de su esposa, si hubiera tenido un medio para recibir la noticia en cuestión de minutos en vez de días, habría podido llegar a tiempo. En ese momento, aunque aún no lo sabía, Samuel Morse dejó de ser un pintor y comenzó a convertirse en el hombre que revolucionaría las telecomunicaciones. En el siglo XIX, la electricidad era un campo de estudio en plena expansión. Durante los siglos anteriores, científicos como Benjamin Franklin, Alessandro Volta y André Marie Ampère habían hecho avances fundamentales en el entendimiento del fenómeno eléctrico. Michael Faraday había demostrado que era posible inducir corriente eléctrica en un cable mediante el movimiento de un imán, sentando las bases del electromagnetismo. Pero nadie había encontrado una manera eficiente de usar la electricidad para la comunicación a larga distancia. Morse, con su mentalidad creativa, comenzó a imaginar un sistema donde las palabras pudieran transformarse en impulsos eléctricos. La idea en sí no era completamente nueva. Se habían hecho intentos con sistemas mecánicos y eléctricos rudimentarios, pero eran demasiado complejos y poco prácticos. Morse visualizó una forma más simple y eficiente: un código basado en señales eléctricas cortas y largas que representaran letras y números. Así nació el código Morse.
El código Morse es un sistema binario de comunicación. Cada letra del alfabeto y cada número están representados por una combinación específica de puntos y rayas. En la práctica, cuando un operador telegráfico presionaba una llave eléctrica, enviaba una corriente a lo largo de un cable. Si la presión era breve, se generaba un punto; si era más prolongada, se generaba una raya. En el otro extremo, un receptor captaba la señal y la convertía en sonidos o marcas en papel, que luego eran interpretadas por el operador. En el año 1837, Morse y su equipo realizaron las primeras pruebas de su telégrafo eléctrico. La señal viajaba a lo largo de un cable y transmitía correctamente un mensaje codificado en puntos y rayas. Pero Morse sabía que para que su invento triunfara, debía demostrar su utilidad en el mundo real. En el año 1844, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el financiamiento de una línea telegráfica experimental entre la ciudad de Washington, D.C. y la ciudad de Baltimore, una distancia de aproximadamente 60 kilómetros. Morse supervisó la instalación de los cables y preparó el mensaje que enviaría al mundo. El día 24 de mayo del año 1844, Morse presionó la llave telegráfica y envió el primer mensaje oficial de la historia por telégrafo. Las palabras que eligió fueron: «¿Qué ha forjado Dios?», una cita de la Biblia. El impacto fue inmediato. Los testigos quedaron asombrados al ver que el mensaje había llegado al instante, sin la necesidad de un mensajero, sin caballos ni barcos. El telégrafo había nacido, y con él, una nueva era de la humanidad. A partir de ese momento, la expansión del telégrafo fue imparable. En menos de una década, se construyeron miles de kilómetros de líneas telegráficas en los Estados Unidos y en Europa. Pronto, los primeros cables submarinos comenzaron a unir continentes, permitiendo que la información atravesara océanos en cuestión de minutos. El telégrafo cambió la historia. Revolucionó el comercio, la política, la diplomacia y el periodismo. Permitió la coordinación de ejércitos en tiempos de guerra, la transmisión de noticias en tiempo real y la sincronización de los mercados financieros. Fue el primer gran paso hacia la comunicación global instantánea. Samuel Morse, el pintor que jamás imaginó convertirse en inventor, dejó un legado que cambió para siempre la forma en que el mundo se comunica. Pero lo que él inició era solo el principio. El telégrafo abriría las puertas a la radio, al teléfono, a la televisión y, finalmente, al Internet. El sueño de la comunicación instantánea se había convertido en realidad, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Si el telégrafo había demostrado que la comunicación podía trascender las limitaciones físicas del tiempo y la distancia, lo que vendría después sería aún más grande. La invención de Samuel Morse no se quedó como un experimento aislado o como una curiosidad tecnológica, se convirtió en la infraestructura central de una nueva era. El mundo había dado un salto hacia la conectividad, pero ahora faltaba expandir esa red hasta los confines de la Tierra. Era el momento de la expansión de las redes telegráficas, una etapa en la que los postes de madera y los cables de cobre se extendieron por continentes y océanos, conectando a ciudades, gobiernos y mercados como nunca antes en la historia de la humanidad. El impacto inicial del telégrafo fue inmediato. Después de la prueba exitosa en la línea entre Washington, D.C. y Baltimore en el año 1844, el gobierno estadounidense entendió que la tecnología tenía un potencial estratégico inmenso. A partir de entonces, las líneas telegráficas comenzaron a expandirse rápidamente. En pocos años, una vasta red de cables cubría la costa este de los Estados Unidos, conectando a las principales ciudades de la nación. La velocidad de la expansión era impresionante, y no pasó mucho tiempo antes de que las líneas telegráficas se extendieran hasta el Medio Oeste y, eventualmente, hasta la costa oeste. El hito definitivo de esta expansión en Norteamérica llegó con la construcción de la primera línea telegráfica transcontinental. Hasta ese momento, la única forma de enviar mensajes entre la costa este y la costa oeste era a través del famoso Pony Express, un sistema de mensajeros a caballo que cruzaban el país llevando despachos en bolsas de cuero. El viaje de estos jinetes podía tomar varias semanas, dependiendo del clima y de las condiciones del terreno. Pero con el telégrafo, los mensajes podían enviarse en cuestión de segundos.
En el año 1861, se completó la primera línea telegráfica transcontinental en los Estados Unidos, marcando el fin del Pony Express y el inicio de una nueva era de comunicación. Pero la expansión del telégrafo no se limitó a América del Norte. En Europa, el crecimiento de la red telegráfica fue igual de acelerado. En Inglaterra, Francia, Alemania y otros países industrializados, las ciudades comenzaron a unirse mediante cables telegráficos, permitiendo una comunicación mucho más rápida y eficiente que los antiguos sistemas de mensajería en tren o en barco. En cuestión de décadas, el telégrafo se convirtió en el sistema nervioso de la sociedad moderna. Pero había un obstáculo mayor que aún quedaba por superar: el océano. Por muy rápido que fuera el telégrafo en tierra, la comunicación entre continentes seguía dependiendo del transporte marítimo. En el siglo XIX, enviar un mensaje de Europa a América requería esperar a que un barco cruzara el Atlántico, lo que podía tomar entre 1 y 2 semanas, dependiendo de las condiciones del mar. Era como si el telégrafo hubiera acortado las distancias dentro de los continentes, pero el mundo siguiera dividido por los océanos. Fue entonces cuando surgió la idea más ambiciosa del siglo: tender un cable telegráfico submarino que uniera a América y Europa. Era un desafío sin precedentes, una hazaña de ingeniería que pondría a prueba los límites de la tecnología de la época. La idea de un cable submarino no era completamente nueva. En 1851, se había instalado un pequeño cable telegráfico bajo el Canal de la Mancha, conectando a Inglaterra y Francia. Pero la distancia entre esos dos países era mínima comparada con la vastedad del Océano Atlántico. Llevar un cable a través del Atlántico era una tarea de proporciones titánicas. El proyecto del primer cable telegráfico transatlántico fue liderado por el empresario estadounidense Cyrus Westfield. La empresa parecía imposible. No solo se necesitaba un cable lo suficientemente largo como para atravesar más de 3.000 kilómetros de océano, sino que además debía ser lo bastante resistente como para soportar las enormes presiones y corrientes submarinas. En el año 1857, Field organizó una expedición con 2 barcos, uno británico y otro estadounidense, que comenzaron a desplegar el cable desde lados opuestos del océano, con la esperanza de encontrarse en medio del Atlántico. La primera prueba fue un fracaso. El cable se rompió varias veces y la expedición tuvo que ser cancelada. Pero Field no se rindió. Al año siguiente, con una tecnología mejorada, se intentó nuevamente, y esta vez se logró la conexión. El primer mensaje telegráfico entre América y Europa fue enviado el día 16 de agosto del año 1858. La noticia fue celebrada con euforia en ambos continentes. El mundo estaba conectado. Sin embargo, la alegría duró poco. El cable falló después de solo unas semanas de funcionamiento, dejando a ambos continentes nuevamente incomunicados. Pero la semilla estaba plantada. Durante los siguientes años, ingenieros y científicos trabajaron en el desarrollo de cables más resistentes y métodos de instalación más eficientes. Finalmente, en el año 1866, se logró instalar un cable transatlántico duradero que permitió la comunicación constante entre Europa y América. Este avance fue revolucionario. Por primera vez en la historia, la comunicación entre continentes podía realizarse en cuestión de minutos en lugar de semanas. Era un cambio tan radical como el salto de las cartas escritas a la imprenta de Gutenberg. Las noticias que antes tardaban días o semanas en cruzar el océano ahora podían ser transmitidas casi instantáneamente. Pero el impacto de la expansión telegráfica no se limitó solo a la tecnología. La creación de redes de comunicación globales tuvo profundos efectos en la política, el comercio y la diplomacia. Los gobiernos comenzaron a utilizar el telégrafo para coordinar decisiones estratégicas en tiempo real. Las guerras podían ser dirigidas desde lejos, las embajadas podían comunicarse con sus países de origen sin necesidad de mensajeros y las transacciones financieras comenzaron a depender cada vez más de la velocidad de la información. El telégrafo también transformó el periodismo. Antes de su invención, los periódicos solo podían publicar noticias de última hora con días o semanas de retraso. Pero con las redes telegráficas, los reporteros podían enviar información de manera inmediata desde cualquier parte del mundo. Fue el nacimiento del periodismo moderno. Para finales del siglo XIX, el telégrafo había tejido una red global de comunicación sin precedentes.
Desde Londres hasta Nueva York, desde París hasta Buenos Aires, desde Moscú hasta Tokio, el mundo estaba más conectado que nunca. El planeta había entrado en la era de la información instantánea, y aunque todavía faltaban muchas innovaciones por venir, el telégrafo había sido el primer gran paso en el camino hacia la comunicación global. Pero a medida que el telégrafo se expandía, también comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Era posible mejorar aún más la comunicación? ¿Se podría transmitir no solo código, sino también voz? En el horizonte, un nuevo invento estaba a punto de cambiar las reglas del juego nuevamente. El telégrafo había unido al mundo con impulsos eléctricos, pero ahora, la humanidad estaba lista para dar el siguiente paso, el nacimiento del teléfono. Si el telégrafo había abierto las puertas de la comunicación instantánea, lo que vino después fue la consolidación de un nuevo orden mundial basado en la velocidad de la información. Con las redes telegráficas cubriendo continentes y conectando los principales centros urbanos del mundo, surgió un fenómeno que transformó la manera en que la sociedad recibía y procesaba la información, la revolución del periodismo y la aparición de las primeras agencias de noticias. Antes del telégrafo, las noticias viajaban al mismo ritmo que los barcos y los caballos. Un acontecimiento importante en Europa podía tardar semanas en ser conocido en América. Un conflicto en Asia solo llegaba a los lectores de Londres o París cuando los buques mercantes transportaban los despachos diplomáticos y los diarios personales de los viajeros. El periodismo, hasta ese momento, estaba sujeto a los límites del transporte físico. El telégrafo rompió esas barreras de una manera que nadie había imaginado. Ahora, un reportero en Nueva York podía enviar información en cuestión de minutos a un periódico en Londres. Un corresponsal en San Francisco podía informar a Washington DC el mismo día en que ocurrían los hechos. Las noticias dejaron de ser historia escrita en pasado y se convirtieron en información en tiempo real. El impacto de esta transformación se vio reflejado en la creación de las primeras agencias de noticias. La primera de todas, la Agence Havas, fue fundada en Francia en el año 1835. Su modelo era simple pero revolucionario: obtener información de diferentes fuentes y redistribuirla a los periódicos mediante el telégrafo. Su éxito fue inmediato, y en pocos años surgieron agencias similares en otros países. En el año 1849, se fundó la Associated Press, AP, en los Estados Unidos, y en el año 1851, nació la Reuters en Londres. Las agencias de noticias cambiaron la dinámica del periodismo. Antes del telégrafo, cada periódico dependía de sus propios reporteros o de la información que llegaba a través de cartas y testimonios. Con la creación de estas agencias, los periódicos podían acceder a noticias internacionales sin necesidad de enviar a sus propios corresponsales. Un evento en Berlín podía ser reportado en Buenos Aires, un escándalo en París podía aparecer en un diario de Nueva York. Era la primera vez en la historia que la información fluía de manera global, sin intermediarios físicos ni retrasos significativos. Pero esta revolución en la velocidad de la información también trajo consigo nuevos desafíos. Uno de ellos fue la fiabilidad de las noticias. Hasta entonces, los periódicos tenían tiempo para verificar la información antes de publicarla, pero con el telégrafo, la presión por ser los primeros en dar una noticia llevó a errores y a la propagación de información no verificada. Era el nacimiento de la competencia entre medios de comunicación, de la primicia periodística y, en algunos casos, de la desinformación. El periodismo comenzó a transformarse en una industria masiva. Los periódicos se multiplicaron, las tiradas crecieron y la necesidad de información se volvió una demanda constante. El público quería saber lo que estaba ocurriendo en el mundo, y lo quería saber ahora. La política, el comercio, la diplomacia y hasta la vida cotidiana comenzaron a girar en torno a la inmediatez de la información. El telégrafo también tuvo un impacto fundamental en la economía. Antes de su invención, los mercados financieros operaban con información atrasada. Un comerciante en Nueva York no podía saber con certeza el precio del algodón en Liverpool hasta que llegaba un barco con la información. Con el telégrafo, los precios de las materias primas y de las acciones podían actualizarse en tiempo real. El mercado global se volvió interconectado, y las decisiones económicas comenzaron a depender de datos instantáneos en lugar de suposiciones y estimaciones.
Este cambio llevó a la creación de los primeros sistemas de información financiera en tiempo real, el antecedente directo de lo que hoy conocemos como la bolsa de valores moderna. Los corredores de bolsa y los inversionistas comenzaron a depender del telégrafo para tomar decisiones, y el concepto de la especulación financiera basada en información rápida comenzó a dominar los mercados. Había nacido la economía de la información. Pero si bien el telégrafo había unido a los mercados y había revolucionado el periodismo, también se convirtió en un arma política y militar. En los conflictos del siglo XIX, el telégrafo fue utilizado para coordinar ejércitos, para enviar órdenes a las tropas y para mantener la comunicación entre frentes de batalla y gobiernos. Durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln utilizó el telégrafo para dirigir las operaciones militares en el campo de batalla sin necesidad de estar físicamente presente. Era la primera vez que un líder podía tomar decisiones estratégicas en tiempo real desde una oficina a cientos de kilómetros de la línea de combate. Lo mismo ocurrió en la Guerra de Crimea, donde las noticias del conflicto llegaban casi de inmediato a los periódicos europeos, generando un impacto en la opinión pública y cambiando la manera en que se percibían las guerras. La distancia ya no era una barrera para la información, y esto tenía implicaciones políticas y militares sin precedentes. Pero el telégrafo no solo sirvió para la comunicación de los gobiernos, también se convirtió en una herramienta de control. Los estados comenzaron a monitorear y censurar los mensajes telegráficos, entendiendo que quien controlara la información tendría el poder sobre la sociedad. Era el primer indicio de lo que en el siglo XX se convertiría en la guerra de la información. El telégrafo, que había nacido como una innovación tecnológica, se había convertido en una herramienta de transformación política, económica y social. Era el eje de un nuevo orden mundial basado en la inmediatez de la comunicación. Pero a medida que el siglo XIX llegaba a su fin, nuevas voces comenzaron a preguntarse si era posible ir más allá. Y si, en lugar de enviar solo puntos y rayas, se pudiera transmitir la voz humana. El telégrafo había demostrado que la electricidad podía llevar mensajes a través de largas distancias, pero ahora, la humanidad estaba lista para un desafío aún mayor: convertir la electricidad en sonido, transmitir la voz humana sin cables, y abrir las puertas a una nueva era de comunicación. El siglo XX traería consigo la invención del teléfono, la radio y, eventualmente, la televisión y la comunicación inalámbrica. La revolución de la información no había hecho más que comenzar. Si el telégrafo había revolucionado la comunicación a nivel global, acelerando el periodismo, la economía y la política, lo que vendría después sería la transformación de la vida cotidiana. Hasta ese momento, la información se transmitía en código, en pulsos eléctricos que debían ser traducidos por operadores expertos en el código Morse. Pero ahora, la humanidad comenzaba a preguntarse si la electricidad podía hacer algo aún más asombroso: transmitir la voz humana a través de cables, permitiendo que las personas hablaran a distancia en tiempo real. La revolución del telégrafo había demostrado que los impulsos eléctricos podían recorrer grandes distancias en cuestión de segundos. La pregunta era si esos mismos impulsos podían ser moldeados de tal forma que transportaran algo más complejo que puntos y rayas. Fue en ese contexto que surgió la invención que cambiaría para siempre la manera en que los seres humanos se comunicaban: el teléfono. En el siglo XIX, la electricidad estaba en pleno auge. Los avances en la comprensión del electromagnetismo habían llevado a la invención de dispositivos que podían convertir el sonido en señales eléctricas y luego volverlas a transformar en sonido. Este concepto era fascinante, pero hasta ese momento, no existía un método práctico para lograrlo. El telégrafo había mostrado el camino, pero era un sistema de comunicación basado en texto codificado. Para transmitir la voz, se necesitaba algo más. Fue entonces cuando entró en escena un joven científico e inventor que marcaría la historia para siempre: Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell nació el día 3 de marzo del año 1847 en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Desde pequeño, estuvo rodeado de sonidos y lenguaje. Su padre, Alexander Melville Bell, era un reconocido investigador del habla y había desarrollado un sistema de símbolos para ayudar a las personas sordas a comunicarse. La familia Bell estaba profundamente involucrada en el estudio de la fonética, lo que marcaría el futuro de Alexander. Desde joven, Bell mostró una fascinación por la acústica y la comunicación.
Estudió en la Universidad de Edimburgo y luego en la Universidad de Londres, donde adquirió conocimientos sobre sonido y electricidad. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando la familia Bell emigró a Canadá y, posteriormente, a los Estados Unidos. Fue allí donde comenzó a trabajar como profesor para personas sordas, utilizando las técnicas desarrolladas por su padre. Pero su curiosidad lo llevó más allá de la enseñanza. Bell comenzó a experimentar con la idea de transmitir sonidos a través de cables eléctricos. Inspirado por el telégrafo, se preguntó si era posible enviar vibraciones de voz utilizando el mismo principio. Si el telégrafo podía convertir mensajes en impulsos eléctricos, ¿por qué no se podría hacer lo mismo con la voz humana? Para lograrlo, necesitaba encontrar una forma de transformar las ondas sonoras en variaciones eléctricas. En este punto, entró en escena un personaje clave en la historia de la comunicación, Thomas Watson, un hábil ingeniero que trabajaba con Bell en la búsqueda de un sistema funcional de transmisión de voz. Bell y Watson comenzaron una serie de experimentos en los que intentaban encontrar un mecanismo que pudiera convertir el sonido en impulsos eléctricos. En el año 1876, lograron un avance crucial. Diseñaron un dispositivo en el que un diafragma metálico vibraba con el sonido de la voz y, al moverse, inducía corrientes eléctricas variables en un circuito. Estas corrientes podían ser transportadas a través de un cable y reconvertidas en sonido en un segundo dispositivo similar al primero. El día 10 de marzo del año 1876, Bell y Watson realizaron el primer experimento exitoso en el que lograron transmitir la voz humana a través de un cable. La famosa primera frase transmitida fue sencilla pero histórica: «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Watson, que estaba en otra habitación, escuchó la voz de Bell a través del rudimentario receptor telefónico. Era la primera vez en la historia que la voz humana había sido transportada eléctricamente de un lugar a otro. El impacto de este invento fue inmediato. Si el telégrafo había revolucionado el mundo al permitir la comunicación escrita instantánea, el teléfono lo haría aún más al permitir conversaciones en tiempo real. La noticia de la invención se difundió rápidamente, y Bell patentó su dispositivo el día 7 de marzo del año 1876. El teléfono no tardó en expandirse. En cuestión de años, las primeras compañías telefónicas comenzaron a instalar líneas en las principales ciudades de los Estados Unidos y Europa. Se crearon las primeras centralitas telefónicas, operadas por personas que conectaban manualmente las llamadas mediante cables en grandes tableros de conexiones. La voz humana podía viajar a través de cables, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero el teléfono no fue la única invención que surgió como consecuencia de los avances del telégrafo. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, otra tecnología comenzaba a desarrollarse en los laboratorios de los grandes científicos de la época: la comunicación inalámbrica. El telégrafo había mostrado que la electricidad podía transmitir mensajes a través de cables. Pero, ¿era posible enviar señales sin la necesidad de cables? Esta pregunta llevó a una de las investigaciones más revolucionarias de la historia: el descubrimiento de las ondas electromagnéticas y la invención de la radio. Los estudios de James Clerk Maxwell en el siglo XIX habían demostrado que la electricidad y el magnetismo estaban profundamente relacionados y que era posible generar ondas electromagnéticas que se propagaban por el espacio sin necesidad de un medio físico. Sin embargo, no fue hasta que el científico alemán Heinrich Hertz logró producir y detectar estas ondas en el laboratorio en el año 1888 que se comprobó que era posible utilizarlas para la transmisión de información. Pero faltaba alguien que pudiera convertir estos descubrimientos en una aplicación práctica. Fue entonces cuando apareció el italiano Guglielmo Marconi, un joven inventor que, basado en los estudios de Maxwell y Hertz, comenzó a experimentar con la transmisión de señales a través del aire. En el año 1895, Marconi logró enviar una señal de radio a una distancia de más de 1 kilómetro, algo que en ese momento parecía increíble. Poco a poco, fue aumentando el alcance de sus transmisiones hasta que, en el año 1901, logró una hazaña sin precedentes: transmitir una señal de radio a través del Océano Atlántico, desde Inglaterra hasta Canadá. Había nacido la radio. El telégrafo había dado paso al teléfono, y ahora, la comunicación inalámbrica abría un nuevo capítulo en la historia.
La humanidad ya no solo podía comunicarse a través de cables, ahora podía enviar mensajes a través del aire, sin restricciones de infraestructura física. Era el inicio de la era de la comunicación sin frontera, el primer paso hacia el mundo moderno de la radio, la televisión y el Internet. El siglo XX traería consigo una explosión de innovaciones que harían que el telégrafo, el invento que había transformado la humanidad en el siglo XIX, quedara en la historia como el primer gran paso hacia la interconexión global. Pero nada de lo que vendría después habría sido posible sin el momento en que Samuel Morse presionó aquella primera llave telegráfica, enviando su mensaje eléctrico a través de un cable, sin saber que estaba inaugurando la era de la información instantánea.